compañeros, mi nombre es Lisbeth Montes de Oca Aguilar y les voy a presentar lo que es insuficiencia renal crónica. Para poder entender qué es insuficiencia renal crónica hay que saber lo que es la definición. Es un proceso fisiopatológico con múltiples causas cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y el funcionamiento de las nefronas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una pérdida, una lesión, una pérdida también de la masa renal, pero por lo menos debe de permanecer durante 3 meses para que se considere que es insuficiencia renal crónica. Posteriormente va a haber una clasificación dependiendo la filtración glomerular. ¿Qué es la filtración glomerular? Bueno, es la incapacidad que tienen los riñones para filtrar los productos de desecho. Vamos a iniciar con la etapa 1, que va a tener una descripción y el funcionamiento glomerular va a ser por mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Etapa 1. Este se encuentra en mayor riesgo y se presenta en personas con 90 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Pero la diferencia es de que aquí los pacientes van a presentar lo que son factores de riesgo. Los factores de riesgo ahorita se los voy a explicar. En la segunda etapa, la lesión renal con función glomerular va a ser normal o incrementada, en donde va a presentar de la misma manera 90 mililitros sobre minutos por 1.73 metros cuadrados, pero aquí no va a presentar el paciente los factores de riesgo. En la etapa 3 va a haber una lesión renal con funcionalidad glomerular ligeramente disminuida, que va a presentar de 60 a 89. En la etapa 4, una función glomerular, filtración glomerular moderadamente disminuida con un 30 a 59. Y en la etapa 5, una filtración glomerular gravemente disminuida, como es de 15 a 29. Y pues ya se va a considerar una insuficiencia renal cuando el paciente tenga menos de esta filtración glomerular y pues este paciente necesita diálisis. La etiología, bueno, son las causas que van a propiciar que la insuficiencia renal crónica sea más frecuente. ¿Cuáles van a ser esas causas? Bueno, va a ser la enfermedad renal diabética, la hipertensión, enfermedad glomerular no diabética, la enfermedad renal quística y la enfermedad túbulo-intersticial. Como podemos ver, las dos enfermedades que son más relativas o con más frecuencia se encuentran son los pacientes que presentan diabetes e hipertensión. Ok, como les decía, en la etapa 1, el mayor riesgo de 90 con factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgos van a ser estos? Bueno, los factores de riesgos van a ser los antecedentes familiares de enfermedad renal hereditaria, igualmente el paciente que presente hipertensión, diabetes, enfermedad autoinmunitaria, edad avanzada, crisis previa de insuficiencia renal aguda, pruebas actuales de lesión renal con filtración glomerular normal o incluso incrementada. Esos van a ser unos de los factores de riesgos que pueden propiciar una insuficiencia renal crónica. Bueno, posteriormente a todo esto va a haber manifestaciones de la lesión renal, pero se van a ir desarrollando dependiendo de la etapa. En la etapa 1, etapa 3, 4 y 5 se van a presentar diferentes sintomatología o signos que van a tener los pacientes. Por ejemplo, en la etapa 1, que no es una etapa tan grave de insuficiencia renal, vamos a encontrar lo que es la proteinuria, sedimento urinario anormal, anormalidades estructurales de las vías urinarias, o simplemente el paciente se puede encontrar libre de sintomatología o no presentar ningún síntoma. En la etapa 3 y 4 pues ya van a aumentar las complicaciones, que va a ser anemia y pérdida de energía, disminución del apetito y trastorno del estado nutricional,
igual que las anormalidades del metabolismo de calcio y fósforo, acompañadas de enfermedad ósea metabólica. Y también vamos a encontrar anormalidades de la homeostasia del sodio, del agua, del potasio y de una homeostasia ácido-básica. Y por último, en la etapa 5, básicamente, como les había enseñado aquí, el paciente ya se encuentra con una insuficiencia renal crónica gravemente, el riñón muy lesionado y con pérdida demasiada de nefronas. Entonces, va a ser manifestaciones o complicaciones mayores. ¿Por qué? Porque hay trastorno grave de sus actividades de la vida diaria. O sea, básicamente necesita, porque sí o sí, un riñón, ya sea un riñón o ya sea una diálisis, una hemodiálisis, que pueda reemplazar ese riñón y poder hacer lo que son sus actividades diarias, su sensación de bienestar, su estado nutricional, su equilibrio de agua y electrolitos, y va a haber pues un estado urémico. ¿A qué nos referimos con un estado urémico? Bueno, es un síndrome o son muchas sintomatologías que va a presentar el paciente, pero por aparatos y sistemas. Eso ahorita se los voy a explicar. Pero para entender toda la insuficiencia renal crónica, necesitamos ver o saber qué es lo que está pasando en el riñón, en las nefronas, porque se está perdiendo, porque hay lesión de la masa renal. Así que entonces es la fisiopatología. La fisiopatología tiene que ver cómo hay una pérdida de nefronas. Al haber una pérdida de nefronas es porque hay una disminución de la función renal. ¿Por qué hay una disminución de la función renal? Porque hay una compensación y el paciente puede presentarse asintomático. Ok, ¿y cuáles son estos mecanismos de compensación? Como podemos observar aquí, encontramos la nefrona, el tubo colector, y encontramos otra nefrona. En el glomérulo vamos a ver que hay una arteria aferente y una aferente. Cuando hay una pérdida o un mecanismo de compensación, la presión hidrostática de la nefrona se aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión de la sangre llega muy aumentada a las nefronas que son sanas, porque como habíamos dicho, hay nefronas que van a estar lesionadas. Al momento de que estas dos nefronas están lesionadas y no puede pasar sangre, toda esta sangre que debió de haber ido a las nefronas se va a regresar a la nefrona sana, aumentando la presión hidrostática. Al momento que esta presión aumenta, va a lesionar a la nefrona sana, porque es una presión demasiado aumentada, o sea, más de lo que recibe una nefrona normal. ¿Qué más va a haber? Va a haber una vasodilatación de la arteria aferente. Al momento de que hay mayor presión de las arterias que entran y salen, va a haber mucha vasodilatación de la arteria aferente. Bueno, esto es lo que pasa muy en conjunto de todas las nefronas. Pero ¿qué otras consecuencias puede tener? Bueno, dentro de la nefrona del glomérulo va a haber presiones muy altas de sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipertensión del capilar glomerular, que va manteniendo durante el tiempo, llega un momento que va lesionando los capilares de los glomérulos. O sea, todo este glomérulo se va lesionando. Y se distiende las células mesangiales, con lo que habrá una síntesis de citocinas, factores de crecimiento, fibrogénesis o incluso una glomeroesclerosis. La fibrogénesis que dará lugar a una hipertrofia glomerular y al final a una glomeroesclerosis.
¿Qué es la glomerulosclerosis? Bueno, es una situación de este tejido vascular por un tejido conjuntivo o cicatrizal. O sea, al momento de que este tejido vascular se rompe, va a haber una sustitución por tejido conjuntivo o cicatrizal, que no va a ser el tejido propiamente de él en la glomerulosclerosis. Y la consecuencia de esto, que si por el efecto de compensación va viendo que las nefronas están sanas, una glomerulosclerosis progresiva, lo que ocurrirá es que esto hará que haya una mayor hiperfiltración en las nefronas sanas. Y será un círculo vicioso por el cual habrá cada vez más por lesiones de daño renal o lesión renal, que es independientemente de las causas de la insuficiencia renal crónica. Estos cambios que va a tener durante la fisiopatología se va a encontrar lo que es la proteinuria. Como les había comentado en la etapa 1, una de las manifestaciones que se encuentran es la proteinuria. Esta proteinuria, igual que la hipertensión arterial o lesiones tubulointersticiales, que a su vez contribuyen a dañar también a las células mesangiales. Y es así como es de que pasa el deterioro, o es por eso de que mueren las nefronas. Espero que me hayan entendido. Bueno, entonces por último vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico, como sabemos, pues es la historia clínica del paciente, amnesis, identificar las manifestaciones según la etapa, realizar, hay una ecuación para sacar lo que es la filtración glomerular y ver en qué etapa se encuentra nuestro paciente. Igual vamos a hacer pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas van a ser estas? Bueno, van a ser pruebas como hemograma, química sanguínea, un ego. También va a haber pruebas complementarias de la causa, porque pueden haber varias causas o factores de riesgos, como le había dicho anteriormente. Esas pruebas complementarias de causa puede ser un mieloma múltiple, lupus hematoso sistémico, glomerulonefritis o enfermedades infecciosas. Y pues las pruebas de imagen puede ser una ecografía renal, una pielografía o otras pruebas de imagen, que se me olvidaba decirles que en la etapa 1, como les dije, son libres de síntomas porque no presentan en sí los síntomas como son en la etapa 3 o 4, que ya hay anemia o pérdida de energía. Pero el sedimento urinario anormal o anormalidades estructurales de las vías urinarias solamente se pueden hacer o se pueden diagnosticar con una prueba de imagen. Es por eso de que es importante en el diagnóstico prueba de imagen, porque hay pacientes que no presentan los síntomas, pero ya están teniendo un fallo renal, una insuficiencia renal crónica, y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no presenta la sintomatología. Es por eso importante el diagnóstico de prueba de imagen. Bueno, el tratamiento. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Número 1, vamos a tratar la causa subyacente. ¿A qué decimos a tratar la causa subyacente? Como les había dicho anteriormente, las primeras dos causas son la enfermedad renal diabética. ¿Esto qué quiere decir? La diabetes y la hipertensión. Entonces, estas causas subyacentes tienen que ser tratadas con medicamentos para poder seguir con el tratamiento. Número 2, detectar y tratar manifestaciones clínicas y analíticas. Como les había dicho anteriormente, durante las manifestaciones hay un estado urémico donde ya pues los pacientes presentan muchas sintomatologías, signos, pero cada uno se diferencia por órganos o sistemas. A ver, aquí les voy a pasar lo que es qué alteraciones pueden ocasionar la uremia.
La primera podía ser alteraciones hematológicas e inmunitarias. Estas cuales pueden ser, bueno, pueden presentar anemia, linfocitopenia, diatesis hemorrágica, aumento de la predisposición de las infecciones, esplenomegalia e hiperesplenismo o leucopenia. Estas son alteraciones solamente hematológicas e inmunitarias, que son una donde podían afectar pues al sistema inmune. También puede haber alteraciones de líquidos y electrolitos, pero ¿qué van a hacer esas alteraciones? Pues va a haber una expansión y contracción del volumen, hipernatremia e hiponatremia, hiperpotasemia e hipopotasemia, acidosis metabólica e hipocalemia. En otro sistema que puede verse alterado son las alteraciones neuromusculares, en donde va a presentar fatiga, trastorno del sueño, cefalea, deterioro de los procesos mentales, letargo, asterisis, irritabilidad muscular, neuropatía periférica, síndrome de piernas inquietas, parálisis, mioclono, convulsiones, coma, calambres musculares. Otro sistema que se puede ver afectado son las alteraciones cardiovasculares y pulmonares, que va a presentar pues hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar, pericarditis, miocardiopatía, pulmón urémico, arteriosclerosis acelerada, hipotensión y arritmias o calcificación vascular. Aquí no termina, sino que también va a haber afectaciones o alteraciones dermatológicas y se pueden ver representadas por palidez, hiperpigmentación, prurito, equimosis y escarcha urémica. Bueno, como pueden ver, la uremia se los clasifiqué, va a haber alteraciones hasta digestivas, dermatológicas, electrolíticas, de líquidos, neuromusculares, o sea, van a ir afectando a cada órgano o cada sistema de nuestro cuerpo. Eso es lo que va a ser la uremia. ¿Y por qué se presenta la uremia? Bueno, porque al momento de que aquí se van perdiendo las nefronas, pues ya no va a haber la misma filtración glomerular, y al momento que no hay filtración glomerular, pues ¿qué va a pasar? Que ya no todos los desechos, que vaya la redundancia, se tienen que desechar o se tienen que Ok, entonces como les explicaba, en el síndrome urémico, que presentan muchas manifestaciones dependiendo de cada órgano o sistema del cuerpo, se van a tener que detectar y tratar manifestaciones clínicas y analíticas. O sea, si el paciente presenta por ejemplo, una alteración digestiva, anorexia, entonces se tiene que tratar, detectar eso, no nada más dejar estas enfermedades o complicaciones que se adquirieron, sino que también se tienen que detectar y tratar. Y pues por último, la terapia sustitutiva, que es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis o el trasplante renal. Ese es el tratamiento, o eso sería lo último que se podía hacer para sustituir al riñón, ya que pues básicamente sin un riñón ni dos, o sea, tenemos que vivir con 2 riñones o un riñón, pero que sea su filtración tiene que ser completa. Bueno, hasta aquí sería todo mi tema. Gracias.